El delito de trata de personas es considerado hoy en día como la esclavitud moderna, un delito que viola todos los derechos humanos, especialmente en niñas, niños, adolescentes y mujeres, dejando graves consecuencias en la dignidad y en la salud física y mental. Cuando hablamos de la trata de personas, y en particular de la trata de mujeres y niñas, estamos hablando de mucho más que un delito, y estamos hablando de una práctica cotidiana, naturalizada, milenaria. Un delito grave, complejo, que tiene que ver precisamente con el captar a las personas, el reclutarlas, el movilizarlas a otros espacios dentro del país o fuera del país. El Salvador está catalogado como un país tanto de tránsito de víctimas de trata, como un país que egresa víctimas de trata y que ingresa víctimas de trata. Y también hay trata interna, es decir, donde hay un movimiento de personas que pueden venir de un área, son trasladadas a otro departamento o a otra ciudad donde son explotadas. Una de las finalidades con las que se hace la trata de personas más continua es la explotación sexual, que es un tipo de práctica que en nuestro país está siendo naturalizada por la misma situación que fundamenta la cosificación del cuerpo de las mujeres, de las niñas y de los niños en ese sentido. Muchas niñas y jóvenes, agobiadas por la necesidad, buscan una oportunidad, un empleo. Aprovechando esa necesidad, son engañadas y convertidas en víctimas de trata. Tengo acá una sentencia del año 2013, donde son chicas menores de 18 años de edad, son las dos hermanas que fueron encerradas en un cuarto y ellas manifiestan que recibían de 7 a 10 hombres diariamente, quienes las violaban de todas las formas posibles. Entonces es una relación de hecho que la Fiscalía está aportando en el proceso, obviamente fundamentado en el dicho de las víctimas. Junto a su hermana de 14 años, fueron a Ilopango a buscar trabajo. Anduvieron preguntando en los comedores del Turicentro Apulo si necesitaban muchachas para hacer limpieza. La dueña de un comedor les dio trabajo de meseras y de lavar trastes. Porque los clientes le pedían que se acostaran con ellos. La encerró en un cuarto con un hombre y le dijo que le daría $5 de pago. Así todos los días por un mes. Una víctima de trata ha pasado por la violencia física, por la violencia psicológica, porque hay muchas víctimas de trata que están sometidas por miedo y ese por miedo le genera esta condición tan crítica. Según información que tenemos desde Policía y Fiscalía, ¿verdad? Que son datos que se manejan, que la mayoría de víctimas de trata son mujeres, especialmente adolescentes que van entre los 12 a los 17 años. Las estadísticas no revelan más que los casos denunciados o los casos investigados por las autoridades, pero no revelan realmente la dimensión global de la trata en El Salvador. Por eso decimos que es un fenómeno bastante invisibilizado. A sus 16 años, llamó a un anuncio de servicios domésticos que aparecía en el periódico. Cuando llegó a la casa, a la fuerza la llevaron a la segunda planta. La obligaron a fumar una droga y a tener relaciones sexuales con 2 personas a la vez. A ese lugar,
A diario llevaban a nuevas jóvenes y era frecuentado por varios hombres que abusaban de ellas. Hay muchas estrategias que utilizan los tratantes, ¿verdad? Una de las estrategias, por supuesto, es el engaño, pero hay otras estrategias como la coacción, la amenaza no solo hacia ellas, sino que hacia sus familiares. Los tratantes saben a dónde viven los padres, los hijos, los hermanos, a dónde trabajan a veces hasta las parejas de las víctimas de trata, y ese es un mecanismo muy perverso que utilizan estas redes criminales para mantener a las víctimas dentro de las estructuras. Se fue a buscar trabajo con una amiga a San Salvador y al llegar, 2 hombres la llevaron a un motel. Su amiga la abandonó en el lugar y entraron los 2 hombres que la obligaron a tener relaciones sexuales con ellos. Al reclamarle por su traición, su amiga le dijo que debía hacerlo porque con ese dinero pagarían un lugar para vivir. No es tan fácil el que tú puedas venir y hablar con una víctima de trata de personas, porque o está privada de libertad o está en condiciones de sometimiento y de control físico y de control mental y emocional tal que no permite también estas condiciones no permiten el que una pueda tener un acercamiento directo a esta víctima sin poner en riesgo a la propia víctima. A pesar del poco abordaje que recibe este fenómeno de la trata de personas, y pese a que funcionarios manifiestan que la sociedad lo ha naturalizado, poco a poco la población está más alerta sobre este delito y sobre las secuelas físicas y emocionales que produce. Sí, he escuchado de la trata de mujeres. En el país hay, pero que no es muy común, no hablan tanto. En México se escucha más y en los países más afuera se escucha la popularidad de eso, de la gente que tratan a las niñas y mujeres. A lo que he escuchado que su target son las chicas, ¿verdad? Y lo que hacen es, algunas las secuestran, a veces no es por su voluntad, se las llevan, las drogan y las prostituyen. En este momento en la televisión, en las noticias están saliendo bastante seguido de que encuentran así casas que son ocupadas para eso. Y con niñas que están ahí siendo explotadas sexualmente. Por la sociedad como se encuentra en estos momentos se necesita bastante trabajo, entonces las niñas y también hay jóvenes que caen en esos anuncios falsos. Estamos hablando de un delito que está dañando a la humanidad completa, es un delito que está dentro de ese capítulo en el Código Penal, en el artículo 367b y en el 367c, que determina las agravantes, y una de las agravantes es cuando la persona que es víctima de este delito es menor de 18 años de edad. El Salvador, lamentablemente, igual que otros países de la región, es un país que pone la responsabilidad en quien no la tiene y por lo general pone la responsabilidad en la víctima. Entonces eso es otro factor por el cual la víctima en muchas ocasiones también tenga mucho temor de enfrentar el rechazo social, la estigmatización a la hora de decir: yo soy una víctima de trata de personas. Hay muchos negocios donde están explotando a las mujeres, ¿verdad? Que vienen de otros lugares, entonces se aprovechan de ellas, pues, o sea, con su cuerpo. Lo que uno escucha en los noticieros, que dicen de que a veces se las engañan ofreciéndoles trabajo y que a veces se la llevan por medio de la computadora igual, el PECO, allí también que les ofrecen, y hay niñas que son tan ingenuas que piensan que todo es cierto. Por medio de las redes sociales y quiera o no, siempre por las
por las personas, incluso en medio ambiente, cualquier persona, influencia, amistades, a veces, bueno, no hay amigos hoy en día, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, este tipo de anuncios para modelaje, para edecanes, por ejemplo, entonces no estamos viendo que detrás de él muy probablemente se encuentre una estructura de trata de personas que vaya a captar a estas adolescentes fundamentalmente o jóvenes. Esa es la ventaja de que casos como los últimos que hemos conocido a través de los medios de comunicación salgan a la luz, porque ayudan también a movilizar la conciencia social de que este es un fenómeno que está pasando, que no es un fenómeno que se da solo en otros países, sino que es parte de la realidad de El Salvador y que entonces hay que buscar mecanismos para que esto no siga pasando. En el caso de estos últimos meses ha servido para hablar del tema, pero también estructuralmente no nos podemos dejar de enfocar en todo el problema. Este caso refleja en realidad lo que es la condición de la trata, ¿verdad? La condición de la trata no solo toca las esferas más populares, toca las esferas de poder. Es posible que no logremos, si no hay regulación en el marco legal sobre cómo se identifican a quienes pagan por agredir a una mujer, difícilmente vamos a tener esa información, pero nos sirve de marco nacional, primero para que la gente empiece a entender qué es el tema de la trata, pero segundo también para empezar a sensibilizar y a empezar a operar de forma diferente. Varias instituciones miembros del Consejo, ¿verdad?, tienen campañas. Nosotros nos sumamos a esas campañas. Por ejemplo, ISDEMO ha tenido una campaña de no a la trata de mujeres. Jennifer, apúrate. Ya voy. Esto es para ti, te va a gustar. ¿Quieres tener una mejor vida? Puedes ganar dinero sin dejar de estudiar. Llaman al 6548-0878. Miles de niñas y mujeres son engañadas para la explotación sexual o el servicio doméstico forzado. La trata de mujeres es un delito. Levantemos nuestra voz. No te dejes engañar. Hoy por hoy nosotras hacemos promoción con lo poco que hay, pero y aún así es grave la situación. En realidad, medidas y acciones se han venido tomando, ¿verdad? Eso es innegable. Se han venido tomando, desde luego que se articulan esfuerzos no solamente en la parte de la persecución del delito entre la Fiscalía y la Policía, sino que también en relación a acciones en centros escolares o desde el Ministerio de Educación, pero la verdad es que sigue siendo muy poco. De que tendríamos que concientizar más a las jóvenes para poder evitar todo eso. Es por la misma situación en que estamos en el país, ¿verdad? De que ellas, por tal de ganar algo, ellas piensan que todo es realidad y van a ver si... Y ahí es donde se aprovechan de ellas. Para erradicarlo sería como hacerle conciencia a muchas jóvenes, ¿verdad?, que no se dejen influenciar, ya sea por amigas, porque muchas veces hasta las mismas amigas o conocidas las conllevan a este tipo de trabajo. Yo siento que la responsabilidad siempre recae en el Estado. O sea, el Estado tiene que velar por el cuidado de sus ciudadanos. Lamentablemente, nuestro país no tiene las condiciones necesarias como para que no se dé ese flagelo contra la niñez y adolescencia. Ante un fenómeno tan complejo que viola todos los derechos humanos y que ha permanecido en la oscuridad por varios años, se planteó la creación de una nueva ley que permita la atención y defensa para las víctimas y una condena más fuerte para los agresores, la cual fue aprobada el 16 de octubre de 2014 por unanimidad en la Asamblea Legislativa, estableciendo así un panorama más alentador para afrontar este delito. Hoy entregamos este instrumento legal a la sociedad salvadoreña, resultado de un arduo trabajo, como lo dijimos hace un rato, 11 años esperando esta ley. Bueno, enhorabuena, porque es una ley
que viene a llenar un vacío. Fue un trabajo de alrededor de 7 meses y yo diría que es un producto muy bien elaborado, pero además muy legitimado por todo ese proceso tan participativo. Para mí ha sido incluso inédito. Presido la Comisión de la Familia desde hace muchos años y he estado aquí en la Asamblea también ya casi 9 años y ha sido un proceso casi inédito en cuanto al nivel participativo del que gozó esta ley. Como Secretaría de Inclusión Social y como IDEMOS colaboramos bastante y sobre todo también por el artículo 56, que por la primera vez también va a sancionar el que paga por agredir. Esperamos que con la nueva ley crezca el nivel de denuncia, pero también crezca el nivel de identificación de la sociedad para este fenómeno o este delito. Tenemos una comisión de la familia que está muy comprometida en dar a la población salvadoreña un instrumento que pueda realmente servir para que las víctimas puedan ser resarcidas y para que el delito de trata de personas pueda ser perseguido y pueda ser prevenido. Falta mucho por hacer, porque hay muchísimos déficits para abordar el tema. Y uno de los déficits más grandes que hay es la impunidad. Más allá de condenas, la reparación de los derechos de las víctimas sigue siendo una deuda. Nuestra niñez, nuestra adolescencia debe protegerse de estas formas modernas de esclavitud y también estar alerta a cómo es que se procede en este tipo de situaciones. Si hay un llamado que hacer, mi llamado principal es a que ayudemos a nuestra niñez, adolescencia y juventud a conocer cuál es este fenómeno y cómo pueden protegerse y cómo pueden denunciar y exigir sus derechos.